Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 10 de marzo para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es los viajes de cigüeña. Pondrás en práctica lo aprendido para resolver problemas matemáticos. ¿Conoces a cigüeña? ¿Ya te acordaste del personaje que habita en los mares, océanos, montañas y más? Hola, ¿cómo estás? Yo soy cigüeña y te vengo a platicar que ahorita estoy viviendo cerca de una isla llamada Tiburón, la cual se encuentra en el Golfo de California. Me mudé para allá ahora por esto de la pandemia. En esta zona también hay otras islas, además de la isla Tiburón. Está la isla Ángel de la Guarda, isla San Lorenzo y también la isla San Esteban. Como ya te podrás imaginar, tengo nuevas amigas en cada una de las islas. La verdad es que ha sido muy cansado, ya que la distancia que hay entre islas y la otra es de varios kilómetros. La isla Tiburón a isla San Lorenzo hay 37 kilómetros de isla. Tiburón a isla San Esteban hay 16 kilómetros. Y de la isla Tiburón a isla Ángel de la Guarda hay 58 kilómetros. Durante 3 días realicé varios viajes a cada una de las islas, llevando alimentos a mis amigas. El primer día hice 2 viajes a isla Ángel de la Guarda. El segundo día hice 3 viajes a isla San Lorenzo. El tercer día hice 6 viajes a isla San Esteban, todos de ida y vuelta. Quiero saber en qué día recorrí menos kilómetros. ¿Qué operación matemática tengo que realizar para hallar el resultado? En el mapa puedes observar que la isla Tiburón se encuentra a 58 kilómetros de la isla Ángel de la Guarda, a 37 kilómetros de la isla San Lorenzo y a 16 kilómetros de la isla San Esteban. El primer día fue de la isla Tiburón a isla Ángel de la Guarda 2 veces, lo mismo que tuvo que regresar, es decir, hizo 4 viajes de 58 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrió en total el primer día? Considerando que la distancia entre la isla Tiburón y la isla Ángel de la Guarda es de 58 kilómetros y realizó 4 trayectos que tendrías que hacer, es una suma. También puedes hacer otra operación, una multiplicación de 4 por 58. ¿Cuántos recorridos realizó el segundo día? ¿Cuántos kilómetros voló el total de ese día? Podemos multiplicar 37 por 6 y nos da 222. ¿Cuántos viajes hizo el tercer día? 12. ¿Cuántos kilómetros recorrió ese día? Puedes multiplicar el número de viajes, es decir, 12 por 16 y nos da 192. ¿En qué día recorrió menos kilómetros? El tercer día recorrió menos kilómetros. ¿Qué operaciones matemáticas se tuvieron que realizar para llegar al resultado? Las operaciones que tuviste que utilizar fue la suma y después viste que es más sencillo hacer una multiplicación. Abre tu libro en la página 109. ¿Cuál de los 3 días don Javier recorrió más kilómetros? Dice que fue de Acámbaro a San Juan del Río, así que recorrió 106 kilómetros, pero también hizo ese recorrido de regreso. En la tabla indica que Javier hizo 5 entre esas 2 ciudades, entonces podrías multiplicar 106 por 5. Otra opción para resolver este problema sería primero calcular lo de los 3 viajes de Acámbaro a San Juan del Río y después los 2 viajes que hizo de regreso y al final sumar esas 2 cantidades. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es el ciclo del agua en una botella. Algunas veces habrás notado que cuando terminas de bañarte en la parte del techo de tu baño y en las paredes se forman gotas que tiempo después caen o escurren en las paredes. Eso tiene que ver con el ciclo del agua. Para continuar la sesión de este día realizarás el siguiente experimento. Utiliza los materiales que a continuación se mencionan. Si te es posible, realiza el experimento en casa. El agua que los seres humanos bebemos para vivir y evitar enfermarnos tiene que ser potable, es decir, libre de microorganismos y sustancias químicas que dañen nuestra salud. Si retomas el experimento del envase ya te diste cuenta que se forman gotitas pequeñitas en la tapa y en la pared superior de la botella. El vapor de agua está condensado, es decir, formando gotas en la tapa y en las paredes superiores de la botella. El vapor invisible sobre la atmósfera, donde el aire es más frío, el vapor de agua se condensa en forma de nubes. Las precipitaciones en la Tierra fluyen hacia abajo en forma de escorrentia y dan agua a los lagos, los ríos y océanos, manteniendo el ciclo del agua. El agua de los lagos y los ríos puede infiltrarse en el suelo. El agua se mueve bajo la tierra debido a la gravedad y la presión. El agua subterránea también fluye hacia el océano, manteniendo el ciclo del agua. La sublimación es el proceso por el cual la nieve y el hielo cambian de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. La evaporación, transpiración, es el proceso por el cual el agua líquida contenida en la superficie de la Tierra regresa a la atmósfera en forma de vapor, y en la precipitación
El agua que se condensa en las nubes por efecto de la temperatura es baja y cae en forma de lluvia, agua, nieve y granizo. La evaporación es el proceso en el cual el agua en estado líquido de océanos, mares, ríos y lagos, por efecto del aumento de la temperatura, se convierte en el estado gaseoso. La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua cambia el estado líquido cuando baja la temperatura. La precipitación es cuando, al disminuir temperatura, el agua que se encuentra en las nubes cae o se precipita hacia la superficie del planeta. Y la filtración es el proceso por el cual el agua de la superficie de la Tierra entra en el suelo o se filtra en él. Seguimos con historia. El tema es una receta mestiza. Aprenderás cómo el mestizaje cambió las costumbres de los habitantes de la época y sus repercusiones en la actualidad. El mestizaje fue el proceso en el que se mezcló la población y la cultura de los españoles con la de los habitantes originarios en México antiguo, además de otras poblaciones que empezaron a llegar como los africanos y los asiáticos. Aquí el gran muralista pintó el encuentro de las culturas, que después se mezclan para dar origen a una cultura nueva. A eso se le llama mestizaje. Con la mezcla de culturas se combinaron costumbres y tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, fue la forma de cocinar, ya que se comenzaron a utilizar ingredientes traídos de Europa, Asia y África. Esto provocó que la comida la elaborara de formas diferentes, y como resultado los sabores se fusionaron y dieron pie a lo que hoy conocemos como cocina mexicana. Lo que en la actualidad se denomina como comida mexicana es el resultado de la mezcla entre productos originarios y los que trajeron españoles, africanos y asiáticos. Recordarás que el consumo de carne de res vino de Europa, así como los siguientes productos: el cerdo y sus derivados como la leche, queso, crema, manteca, jamón y salchichas. El trigo es también originario de Europa y con él se hace el pan, por ejemplo. Y también está el vino, que proviene de la uva. En la época prehispánica, la alimentación era a la base de frutas y verduras. Comían carne, que eran animales pequeños como codornices, guajolotes, ardillas, liebres, y también se alimentaban de mariscos, peces que obtenían del mar, el arroz y los frijoles que fueron traídos del continente asiático. Una receta producto del mestizaje son los tamales. Se preparaban a partir de la masa del maíz, que se rellena con carne vegetal y chile. En el pozole también podemos ver elementos provenientes del continente asiático, como el orégano, que sirve para condimentarlo, el europeo, como las distintas carnes que lo acompañan, así como el maíz como elemento de México prehispánico. En tu comunidad, ¿cuál es la comida típica? ¿Puedes identificar a los elementos provenientes de otros continentes? ¿Cuáles son? Platícalo con tu familia. Ahora trata de escribir una receta tradicional en casa o inventar alguna que tenga productos de distintos continentes. Seguimos con lengua materna. El tema es ¿qué dijo el astronauta? Redactemos el reporte de entrevista. Distinguirás entre el discurso directo y indirecto y entre las formas de redactar el reportaje de entrevista. Recordarás que en la sesión anterior se realizó una entrevista al astronauta y tomaste nota de las respuestas del entrevistado. El discurso directo se refiere al diálogo entre dos o más personas. Cuando el reporte de una entrevista se transcribe, el diálogo se emplea en discurso directo, es decir, que todas las palabras se escriben tal y como las dijo el entrevistado. Este ejemplo es precisamente un reporte de entrevista en discurso directo, porque el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado está transcrito. Este es el discurso directo, porque está registrado lo que dijeron el entrevistado y el entrevistador tal cual. Ahora verás qué es el discurso indirecto y la cita textual en un reporte de entrevista. En el ejemplo, es uno de los niños dice y nos dijo que debíamos hacer ejercicio. Es importante considerar que este tipo de discurso se usan las citas textuales. En las citas textuales se usan las comillas para señalar que eso es lo que dijo el entrevistado. Ve a la página 80 de tu libro de texto, en donde presentas el reporte de la entrevista al doctor Ancona, pero esta vez en discurso indirecto. Las frases que están entre comillas son las citas textuales. El discurso indirecto se utilizaban algunos adverbios, son las palabras que están resaltadas con rojo. A continuación redactarás el reportaje de la entrevista del astronauta Mateo, pero lo harás utilizando el discurso indirecto, que es en tercera persona. Si cambia la forma de decir las cosas, pero la información sigue ahí, solamente se está diciendo de otra manera. A Cupertino le dejaron una tarea rara y no la entiende, el discurso directo. Es este tipo de discurso. Vamos a redactar el diálogo de la entrevista, tal como la dijeron el entrevistador y el entrevistado. En el discurso indirecto, vas a redactar en tercera persona y al hacerlo vas a interpretar y explicar la información que se dio en la entrevista, y así quedó la tarea de Cupertino. ¿Qué te pareció? ¿Reconoces la diferencia entre el discurso directo y el indirecto? Los reportes de entrevista pueden hacerse de las dos formas.
El discurso indirecto, debe ser en tercera persona, debe decir lo que dijo el entrevistado y debe estar en pasado porque va a contar lo que ya dijo antes la entrevistada o entrevistado. El discurso directo es el que recupera lo dicho por el entrevistado y por el entrevistador, tal como lo dijeron. Vamos a tener los nombres de los dos. Usamos los dos puntos para abrir la intervención de cada uno. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.